Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo. Por aquí estamos nuevamente, hoy domingo, 26 de julio, hora 11:35. Disculpen esos 5 minutos, pero por cuestiones técnicas. Pero todo bien, gracias a Dios. Damos gracias a nuestro Padre por permitirnos una vez más el privilegio de estar reunidos en su santo nombre para llevarles a ustedes con todo respeto, con mucho cariño, pero también con mucha autoridad, lo que Dios quiere decirnos en este tiempo a través de su palabra. Así que primeramente le damos gracias a Él y damos gracias también a cada una de las personas que ya comienzan a conectarse a través de esta plataforma de Facebook. Recuerden que los días miércoles, para que corran la voz, estamos por Instagram a partir de las 7:30 de la noche, hora Venezuela. Y los domingos por la plataforma de Facebook a las 11:30. Y ambos luego puedes revisarla en IGTV en Instagram y también puedes revisarlo en Facebook o puedes revisarlo también en nuestro canal de YouTube atentamente José María o Elohim Internacional. En esos dos canales puedes revisar los mensajes una vez grabados. Bien, saludos a todos, gracias a las personas que ya han comenzado a conectarse y un fuerte abrazo para todos, No tengo la oportunidad de saludarlos a todos, pero sé que nos faltaría tiempo para saludarlos, pero desde aquí vaya mi agradecimiento y mi respeto por tomarse tiempo, por apartar un tiempo que es bien importante para compartir lo que la palabra del Señor quiere decirnos en este tiempo. Bien, hoy vamos a trabajar en cuatro bloques. En el primer bloque quiero hablarles hacerles un recuento del tema anterior. En el segundo quiero hacerles una observación, y más que una observación, quiero hacerles es un recordatorio. Luego tendremos la primera parte del mensaje propiamente dicho, aunque todo el conglomerado es un mensaje, pero el mensaje específico que quiero hablar hoy, y hablaremos su segunda parte con sus conclusiones. De esa manera vamos a apoyar el tema que tenemos hoy. Fíjense, en primer lugar vamos a hablar de recordarles el tema que estuvimos viendo la semana pasada. El día domingo, por cierto. Vamos a recordar este punto para recordarles, para entrelazar lo que Dios quiere que entrelacemos hoy. Fíjate, yo les hablé del principio de restitución. Principios de restitución. Basamos este tema en el capítulo 22 del libro de Éxodo y también en Proverbios capítulo 6, versículo 31. Allí hablan de las leyes de restitución. Las leyes de restitución tenían el propósito, el fin, el objetivo de no tan solo devolver lo que se había hurtado, lo que se había robado, sino que también la finalidad era indemnizar a la persona afectada, a la víctima, por darle ese nombre. Y en el capítulo 22 de Éxodo, los primeros 15 versículos, habla de cómo sería esa restitución. Era una ley, recuerda, era de obligatorio cumplimiento. Y allí dice que si tenía que devolver 5 bueyes, y si se robaba una oveja tenía que devolver 4 ovejas. Es decir, estamos hablando de un 500 y de un 400%. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que lo mínimo que tenía que restituir, dependiendo de la cosa robada o hurtada, lo mínimo que tenía que devolver era el 100%, el doble. Pero recordemos que la economía de aquel entonces era una economía rural, una economía agropecuaria. Esto fue evolucionando con el tiempo, y cuando llegamos en el tiempo de Salomón, la economía, por supuesto, había variado, y se estaba hablando de Salomón en el capítulo 6, versículo 31 del libro de Proverbios, habla de que
cualquier cosa robada, hurtada, tenía que devolverse 7 veces más, es decir, el 700%. Bien, ¿por qué hablamos de eso? Tiene que ver el video. Tiene que revisarlo y escudriñar cada palabra que allí se dijo. Yo lo que estoy haciendo hoy es el recuento. ¿Por qué se dijo esto? Porque Jesús, en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, en el versículo 1 dice que el que no entra por la puerta, sino que busca otras vías, otras artimañas, ese es un ladrón y un salteador. Entonces, ¿qué significa esto? La puerta, según ese texto, simbólicamente representa la legalidad, la forma de hacer las cosas, el deber ser, como se deben hacer las cosas, como están escritas en la Biblia y en las leyes del mundo. Les recuerdo una vez más que todas las leyes del mundo, para no decir todas, el 98,99% de las leyes del mundo nacen del decálogo de Moisés, nacen de la Biblia, de la Escritura, de la Torá. Entonces Jesús dice, el que no entre por la puerta legalmente, ese es un ladrón. No se puede confiar en alguien que hace las cosas siempre como se usa por allí, en el argot corrupto. ¿Cuánto hay para eso? O se usa el argot por debajo de cuerda. Pásamelo por aquí que nadie se dé cuenta. Y cosas así. Entonces Jesús establece una ley, un principio. El que no entre por la puerta, ese es un ladrón y un salteador. Esa persona, una vez que sea hallado, que sea reconocido, que sea conocido y sea de alguna manera imputado, esa persona no tan solo tiene que devolver lo robado, sino tiene que indemnizar, y según Proverbios tiene que hacerlo el 700%. Y de paso dice la Escritura que todo el haber de su casa tiene que devolverlo. ¿Por qué? Porque se supone que el haber de su casa también fue producto de esa ilegalidad, de esa ilegitimidad. ¿Eso estamos claros ahí? Ahora bien, en el capítulo 1, estoy haciendo el recuento, en el capítulo 1 del libro de Isaías, versículo del 1 al 9, el capítulo 3, 8 y 5, 13 de Isaías, nos habla de la situación. Dios les habla al pueblo y a sus líderes, principalmente a sus líderes políticos y religiosos de esa época, les habla haciéndoles ver su situación psicosocial en cuanto a lo ético, a la moral, a la dignidad, a la integridad. Y hay 7 expresiones bien claras y bien específicas donde le dice que es una generación maligna, una generación depravada, pervertida, enferma, dando a entender inclusive que no tenían remedio, que estaban desahuciados desde el punto de vista psicosocial, no tenían remedio. Y que por causa de esos líderes del pueblo y principalmente de sus líderes políticos y religiosos, el pueblo, es decir, Venezuela, bueno, sí, Venezuela, Judá en aquel entonces, que es simbólicamente la Venezuela de hoy, Judá en aquel entonces estaba destruida, asolada, caída, arruinada, entre otras cosas. La causa, una mala dirección, una mala administración en aquella época de políticos religiosos, porque recuerden que los reyes y los sacerdotes eran los administradores en aquella oportunidad, y en este tiempo de alguna forma también nos afecta a todos nosotros y nos incumbe a todos nosotros, influye sobre nosotros, los que somos de alguna manera ministros del Señor. Es una responsabilidad la que nosotros tenemos hoy con nuestro país. La gente en las iglesias lo primero que le enseñan es que quieren que ganase las naciones. Y se quieren ganar a las naciones. Preguntó a otro, pero tú te ganaste a Margarita. Y él le dice, no, yo todavía a Margarita no he ido. No, Margarita, no estoy hablando de la isla. Estoy hablando de Margarita, tu vecina, que si ya te la ganaste.
Ah, no, entonces, ¿cómo piensas ganarte las naciones? Pero a nosotros nos vendieron esa idea de ganarnos las naciones cuando en nuestro país todavía el trabajo como ministros del Señor, como luz del mundo y como sal de la tierra, no lo hemos hecho. O por lo menos hemos procurado más ganarnos las almas y salvarlas del infierno. Lo estamos salvando de un infierno místico y estamos dejando que se quemen en un infierno terrenal. Vaya, qué bueno. Pero no te preocupes, estamos como los musulmanes. No te preocupes que aquí no importa cuánto sufra, pero que allá arriba el Señor te tiene un harén, te tiene un paraíso. Por Dios. Cambio de mente. Bien, luego el mismo profeta Isaías dice que si no fuese por un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra, fuéramos semejantes. Entonces, he aquí, el tema de hoy lo voy a llamar Venezuela reconstruida será. Repito, Venezuela reconstruida será. Así voy a llamar el tema. Pero ese resto pequeño tiene una gran importancia, una gran trascendencia, un gran protagonismo dentro de esta nación. El resto pequeño, porque si no fuese por el resto pequeño como Sodoma y Gomorra, fuésemos semejantes, dijo el profeta Isaías, para Judá de aquel entonces, proféticamente Venezuela hoy. Vamos a estar claros, vamos a ir aclarando las cosas, porque hay personas como que no les gustan mucho las comparaciones, pero revise los primeros 5 capítulos del libro de Isaías y luego coloca en su mano derecha los últimos acontecimientos en Venezuela y usted me dice si se parece o no se parece, porque si no se parece lo que yo le estoy diciendo no le haga caso, pero si se le parece es bueno que lo tome en cuenta. Ok. Dicho esta pequeña introducción, les recuerdo rápidamente lo siguiente, Recuerde que cuando hablamos de los sistemas perversos, decíamos que Egipto y Faraón representan, número 1, la opresión, la arrogancia, la esclavitud, y representa el obstáculo para el desarrollo, el crecimiento personal, familiar, comunitario, el crecimiento y desarrollo de las ciudades y por ende de un país. Y también representa, tanto Egipto como el mismo Faraón, representan la resistencia a lo que ha establecido Dios. En otras palabras, la resistencia a lo establecido por Dios. La resistencia a lo establecido por Dios. La suma de todo esto es lo que dificulta la prosperidad, el crecimiento y el desarrollo de los pueblos. Y por ende, te roba lo material. Tú no puedes desarrollar tu negocio, tú no puedes desarrollar plenamente tu profesión, tú no te puedes desarrollar como persona, como comerciante, como empresario, ¿ok? Porque no hay las libertades para hacerlo como se tiene que hacer, respetando lógicamente las leyes, entrando por la... Entonces, si no podemos desarrollarnos de esa manera, lógicamente está afectada nuestra economía, está afectada nuestra finanza, y al ser afectado, lógicamente, afecta nuestra parte material. Bueno, hoy día, Dios quiere, esto es en segundo lugar, a pesar de todo esto, Dios quiere, escúchame, identificarse con el mundo, con las naciones. Él quiere identificarse con las naciones. Él quiere identificarse con Venezuela. Y Él quiere que los venezolanos nos identifiquemos con Él y haya una simbiosis en cuanto a la identificación para que así podamos tener una nueva identidad. Venezuela necesita una nueva identidad. Y por eso Dios quiere hacerlo. ¿Ves? Dios está abierto para hacerlo. Por supuesto, Él tiene un canal para hacerlo. Es el resto pequeño.
es ese remanente escogido por gracia que habla el capítulo 11 del libro de los Romanos. Ese remanente escogido por gracia, Dios quiere ese remanente, que es el resto pequeño, sea el canal conductual para esa identificación. ¿Te das cuenta? Está cobrando vida y está cobrando seriedad lo que es ser un resto pequeño, y no es ¿qué planilla tengo que llenar para ser del resto pequeño, para ser del remanente? No, aquí no se llenan planillas. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con qué apóstol tengo que hablar? No, aquí tampoco tienes que hablar con ningún apóstol. ¿Dónde tengo que firmar? ¿Tengo que enviar mi currículum? No, aquí no se trata de eso, papá. Aquí esas modalidades humanas, esas modalidades que se han introducido dentro de la iglesia, eso no camina con el remanente, porque allí dice claramente que es un remanente escogido por gracia. No es escogido por lo que tú haces, no es escogido por lo que tú tienes, no es escogido por las capacidades físicas e intelectuales que tengas o por la capacidad económica que tienes. No, es por gracia. Léase el capítulo 11 del libro de los Romanos. Bien, como tercera observación o algo que quiero recordarles es que estamos viviendo, ¿hay tiempos difíciles? Respuesta, sí. ¿Hay tiempos de escasez? Sí. ¿Hay tiempos de aflicción? Sí. ¿Hay tiempo de pandemia? Sí. Pero en contraste a todo esto, Dios te dice, venezolanos, donde quiera que estés, y si me está oyendo un español, con todo respeto también para ustedes, un ecuatoriano, un panameño, un italiano, la gente de Florida, el que me esté oyendo, Dios quiere, donde quiera que tú estés, indistintamente de tu nacionalidad, que tú formes parte de ese resto pequeño, pero recuerda que es Él quien te escoge. No tienes que llenar planillas. Yo no tengo una planilla aquí que dice, por favor, anoten aquí el nombre, el número de cédula, el correo y su cuenta bancaria, los que quieren formar. No. Eso aquí no va, señores. El resto pequeño es escogido por gracia. Entonces, en contraste a todo esto, el Señor te dice, Venezuela, naciones del mundo, sobre ti, voy a hablar específicamente hoy de Venezuela, sobre ti será vista mi gloria, dice el Señor, sobre ti será vista mi gloria. Y ahí nace, Venezuela reconstruida será. Y empecemos con el tema, Venezuela reconstruida será. En esta primera parte la voy a basar en el capítulo 33, versículo 12 de los Salmos, donde establece lo siguiente. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurada. Y ya todos sabemos lo que significa la palabra bienaventurado. Lo he dicho N cantidad de veces. La palabra bienaventurado quiere decir vivir en un increíble estado de bienestar, satisfacción y contentamiento por encima de las preocupaciones del común denominador de la gente, en este caso del común denominador de las naciones. Fíjate, vamos a poner el ejemplo rápido. Si el Señor, oído, pues es que el Señor es Señor del mundo. Sí, yo sé que Él es el Señor del mundo. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el máximo, el gobernador por excelencia, aunque los gobernadores no lo quieran reconocer. Él es el gobernador por excelencia. Pero eso es por derecho. Pero en el hecho, gobernadores que lo menos que piensan es en Dios. Así que no nos estemos cayendo a mentir a nosotros mismos. Porque las palabras que estoy dando son cosas prácticas terrenalmente. Porque si fueran cosas prácticas celestialmente, yo no estuviera aquí en la tierra, ni tú tampoco. Entonces, fíjate, si Venezuela fuera bienaventurada, de facto, de hecho, fuera bienaventurada,
su bienaventuranza estaría en un increíble estado de bienestar, satisfacción y contentamiento por encima de las preocupaciones de las naciones en general. ¿Cuál es la preocupación de las naciones en general actualmente? La pandemia. Si Venezuela estuviera dentro del rango, de ese rango bienaventurado, de hecho, entonces nosotros estaríamos por encima de esas preocupaciones normales. ¿Significa eso que no hubiesen personas contagiadas? No, no significa que no hubiesen personas contagiadas, sino que el contagio fuera minoritario y tuviésemos el antídoto porque vivimos bienaventuradamente. Pero como eso sabemos que no está sucediendo, día a día, ya ustedes saben las estadísticas, no hace falta que yo se las diga. Entonces, esto es serio, señores. Entonces ahí entra en vigor la responsabilidad que tiene ese resto pequeño. También responsabilidad de orientar y de decir, mira amigo, tómese las cosas en serio, tome las medidas sanitarias que sean necesarias. En fin, es una gran cantidad de asuntos que debemos tomar en cuenta. Bueno, en fin, eso no es el punto clave ahorita. Bueno, ok. Entonces, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. En este esquema es que yo quiero hablar hoy. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, muy a pesar de la situación actual, quiere restaurar. Él quiere que el mundo, especialmente Venezuela, que sean libertadas, sean libres de los sistemas perversos que han estado gobernándola en el pasado y en el presente, para que haya un futuro mejor. ¿Ves? Para que haya un futuro mejor. Eso no significa que San Pedro se va a lanzar como gobernador de Judea, o Pablo se va a lanzar como gobernador de Corinto. ¿Cómo que sí? No, hay personas, mira, la política tiene que tomarse como un ministerio, porque la palabra ministerio quiere decir servicio. Servicio. Cada quien debe ocupar su lugar, y cuando todos ocupemos el lugar que nos corresponde, nosotros iremos creciendo y desarrollándonos debidamente. Ahora bien, en Isaías capítulo 44, versículo 6, voy a adelantar por la hora, establece lo siguiente: y las ciudades, oído, y las ciudades de Judá, entre paréntesis, Venezuela, reconstruidas serán, título del mensaje, y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificadas. Es una palabra profética dada por Isaías en aquel entonces para Judá. Es una palabra profética dada por José María en este entonces para Venezuela. Y las ciudades de Venezuela reconstruidas serán y sus ruinas reedificadas. Ay, pastor, pero lo que usted está diciendo es bien difícil, porque ¿cómo lo hacemos? Dígame que los que se ponen la mano en la cabeza, porque un domingo solamente van a la iglesia 30 personas. Tú sabes lo que pasa, que tenemos mente eclesiástica. Cuando tenemos una mente eclesiástica, estamos pendientes de los miembros de la iglesia. Estamos pendientes de cuántas personas fueron hoy. De cuántas personas le dieron un like al video. Estamos como concentrados en la multitud y nos hemos olvidado que Isaías dijo que es un resto pequeño. Óigase bien, es un resto pequeño. ¿Ves? Ay, si fuera la multitud, nos cansaríamos de ver los likes y gente conectándose y conectándose y conectándose. Pero no, la gente se conecta, se desconecta, la gente no puede, la gente sí puede, la gente va, la gente no viene.
Ay, el domingo, ¿cuántas personas vinieron a la iglesia el domingo? Ay, tenemos la mente eclesiástica de estar pendiente de cuántos vinieron. Ay, no vino Petra. Ay, no vino María. Ay, no vino Juana. Mire, amigo, venga María, venga Juana, o venga quien venga, y quien no venga, si yo tengo mente profética, eso para mí sería lo de menos. Porque yo no ando vendiendo Tupperware, persiguiendo a la gente para que la gente me oiga. No. Yo no estoy vendiendo ningún producto, ni estoy vendiendo apartamentos, ni nada de eso. Yo no soy ese. Yo estoy declarando una palabra. La palabra queda grabada. Si usted la oye, amén. Si usted le da un like, amén. Si usted no le da ningún like, amén también. Pero yo no voy a dejar de decir lo que tengo que decir, porque para eso Dios me llamó, me escogió, me eligió, me introdujo en su propósito eterno. Esta palabra es para el resto pequeño. ¿Significa entonces que yo no me conecto? No, significa que el que va a recibir la palabra es aquella persona que sabe que tiene ese llamado, que sabe que tiene esa unción y que para eso Dios lo escogió. Bien, vamos a introducir a Venezuela, vamos a hacer hoy una proyección. Vamos a introducir a Venezuela, entiéndase resto pequeño, entiéndase remanente, entiéndase cuerpo profético. Vamos a agarrar a Venezuela proféticamente, vamos a proyectarnos y vamos a tomar a Venezuela por sus cuatro costados y vamos a introducirla en ese versículo 12 del capítulo 33 de los Salmos. Y vamos a decir que Venezuela, el Dios de Venezuela es el Señor y por lo tanto Venezuela es bienaventurada. Vamos a introducirlo, lo hacemos proféticamente. Agarramos a Venezuela y la introducimos allí, en ese versículo, y decimos: Venezuela bienaventurada porque su Dios es el Señor. Bien, estamos proyectándonos. Cuando hagamos esto, entonces profetízale a Venezuela y dile: el Señor, como dice Isaías 58, versículos 11 y 12, el Señor te pastoreará siempre. En época de sequía saciará tu alma, saciará tu sed. Dará fuerza a tus huesos, es decir, a tus estructuras políticas, sociales, económicas, religiosas. Dará vigor a esas estructuras. Será como un huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y luego dice, oído esto, en el versículo 12, y los tuyos, ¿sabes cuáles son los tuyos? El resto pequeño. Y los tuyos, mira el trabajo que tienes y que tenemos, los que sabemos que formamos parte de ese resto pequeño. Y los tuyos edificarán sus ruinas. ¿Ves? Levantarán cimientos de generación en generación. ¿Te das cuenta? Construir nuevas generaciones. Formar nuevas generaciones. No con un idealismo, sino con una ideología distinta de crecimiento, de desarrollo, de progreso, de paz, de gozo, de alegría, de prosperidad. Con una mentalidad no eclesiástica de, oh, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. No, tan solo eso. Dale gloria a Dios y aleluya las veces que tú quieras, pero tengo una visión más clara en cuanto a lo que hay que hacer por el país. Dice claramente que es levantar la cimiento de generación en generación. Y mira lo que dice también, reparará sus puertas. ¿Sabe lo que significa reparar las puertas? Ya te lo dije en la introducción. Las puertas es la legalidad. Que entre todo por lo legal. Que se vaya el soborno, la corrupción. Bueno, por supuesto, eso será imposible. Por supuesto que es imposible, porque los que predican a un Dios de lo imposible no creen en lo imposible. En los púlpitos se predica un Dios de lo imposible y cuando se baja de los púlpitos, oye hermano, tú sabes que tienes que agarrar las cosas con calma. Por Dios. En el púlpito se patea al diablo y cuando se abre la puerta se consigue con el diablo otra vez.
¿Hasta cuándo vamos a seguir con este juego? Le hablo al resto pequeño. Entonces, y restaurarán, fíjate lo que dice, y restaurarán las ciudades para habitar. ¿Viste lo que significa? Restaurar las ciudades para habitar significa que es hacer de las ciudades unas ciudades de paz, con seguridad jurídica, con seguridad social. ¿Ves? Pero seguimos predicando al diablo, a Satanás, al infierno, los demonios. Y mientras más lo predicamos, como tanto lo nombramos, se han ido multiplicando, bendito. No es tiempo de agarrar la Biblia como es, en cuestiones prácticas. Y hablarle a la gente lo que es. Mira, el resto pequeño tiene esto y mucho más que hacer. Ese es su destino. Es un destino impuesto por Dios, porque Dios lo escogió como instrumento de restauración, como instrumento de justicia, como instrumento, como una espada para que Dios haga justicia. Es a través de ese resto pequeño, por favor, entiéndeme. Por Dios, entiéndeme, estoy hablándole al resto pequeño. Es contigo. Es Dios diciéndote, por favor, óyeme. No, yo quiero tener una iglesia de 40,000 miembros. Es el resto pequeño. Y ten la iglesia de 200,000 si tú quieres, de 1 millón, de 2 millones. Pero Dios le está hablando hoy al resto pequeño. Porque es alguien que escogió. Es un resto que, al igual que Dios, está incondicionalmente dedicado a Dios. Dedicado a enseñar. Nadie le está pagando. Su sustento es directo de Dios. Y esa es la que tiene que rendirle cuenta. Por eso no hay planilla. Por eso no es una red apostólica ni una red profética. Simple y llanamente son llamados, escogidos y elegidos por Dios. Y siguen las señales que Dios les está dando a través de su palabra. No tienen otra directriz. Solo el Espíritu de Dios los guía. No tienen armas. Solamente tienen el poder de la palabra. Porque ellos saben que no es con fuerzas, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Ellos saben que es Dios por medio de... Una vez más hubo un corte. Es por medio de una intervención divina. Ellos lo saben claro, están claros en eso. Bien, sigo con el resto pequeño porque Venezuela reconstruida será. ¿Y sabes quién es la pala? ¿Sabes quién es el pico? La chícula. ¿Sabes quién es los instrumentos de albañilería para reconstruir a Venezuela? El resto pequeño. Es ese remanente escogido por gracia. ¿Ves? O sea que tenemos un arduo trabajo. Tenemos un arduo trabajo. Ay, pastor, pídele a Dios que te envíe la planilla. No me la pidas a mí. Fíjate, vamos a la segunda parte. Con esta segunda parte que la vamos a desarrollar, estaríamos cerrando el mensaje. Espero que hasta ahora Dios te esté hablando. Eso lo espero en el Señor. En la segunda parte vamos a basarnos. Nos basamos en la primera parte en el Salmo 33:12. En esta segunda parte nos vamos a basar, nos vamos a basar, en Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 5. Solamente yo sé que esto es un texto muy conocido, muy predicado, tú estás muy familiarizado con él, eso lo sé. Pero yo quiero que prestes atención a las directrices que Dios nos da a través de este texto. Fíjate lo que dice. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a comenzar a desglosar. Tú vas a leer todo, inclusive vas a leer el 22, pero si le puedes leer todo el capítulo, pues mejor.
Pero los primeros 5 versículos dicen lo siguiente. Voy a desglosar. En primer lugar dice, levántate. Nota que no te está diciendo, mijito, por favor, despiértate y levántate. No te está diciendo así. No es como la mamá de uno que nos iba a despertar antes cuando no queríamos ir a trabajar y nos decía, mi hijo, levántate, ay, a trabajar y a tenerse, no, a levantarse y a tenerse y a trabajar para mantenerse. No, no es Dios, no te está diciendo eso. Dios no te está pidiendo por favor, ni te está suplicando, porque se supone que ya Él te escogió, ya tú formas parte de ese resto pequeño. Y el resto pequeño no pregunta por qué, ni para qué, ni cuándo, ni dónde, sino se para firme delante de sus comandante, el verdadero comandante en jefe, y se le dice, mande usted, Señor. Y el Señor le dice, levántate. Es imperiosa, es una voz imperiosa, imperativa, quise decir, es una voz imperativa que te está diciendo que te levantes. ¿Por qué le dice que te levantes? Bueno, por varias razones. La número 1 es que podíamos estar cómodamente sentados o cómodamente acostados en nuestro diván dentro de un confort, y Dios nos está diciendo levántate. O es que hemos caído y Dios le dice levántate. O es que tenemos las manos en el bolsillo, como la mayoría de las personas hoy que se han resignado y van caminando con las manos en el bolsillo, y aquí se dice en Caracas que están achantados. Entonces, cualquiera de estas formas es posible que Dios nos haya visto a esos escogidos, a ese resto pequeño, en un confort, cómodos, pensando solamente en que el carro del año, aleluya, el último grito del teléfono, el último phone, el último iPhone, la última tablet, etc. Entonces andamos en nuestra propia comodidad y Dios dice, déjame sacarlos de ahí. Y les dice, levántate. Ese llamado, desde mi punto de vista profético, eso de levántate es un llamado de atención para despertar y activar el filo profético que está en nosotros. Es un llamado de atención que Dios nos está haciendo y nos está despertando y diciéndonos, por favor, quiero que actives el filo profético. Hay un filo profético en ti que ha estado dormido. Hora de despertar en ti que ha estado acostado en una hamaca. Hora de despertarlo. Ha estado acostado. Estamos dentro de un confort y nuestro filo profético se ha adormecido también. ¿Ves? Recuerda que cuando los discípulos y Jesús iban en una barca, Él dormía y se levantó una gran tempestad, dándonos a entender que mientras la palabra duerme, las tempestades se levantan. Y en Venezuela la palabra ha estado dormida. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos dedicado a mucha tradición, a muchas costumbres, a mucha religiosidad, a muchos rudimentos. Y la espada no la hemos desenvainado como es. Por lo tanto, Dios nos está diciendo hoy, levántate, despierta, despierta. Activa tu filo profético. Comienza a decir lo que otros no se han atrevido a decir. Hace 3 años dije en un mensaje allá en la ciudad de Punto Fijo, dije que el ministro y el ministerio que Dios va a usar en este tiempo es aquel que se atreva a hablar diferente, a hacer las cosas distintas y que se atreva a hablar con coraje lo que otros no se han atrevido a hablar, sino que se han encajonado en llevar, aleluya, salvar almas. Y bueno, no voy a seguir diciendo eso. Entonces fíjate, un hombre llamado Martin Luther King, que nosotros lo nombramos mucho y en los púlpitos se nombra mucho, un luchador social, el reverendo Martin Luther King Jr., un hombre que entregó su vida apenas a los 39 años, fue asesinado. Con 39 años, un muchacho fue asesinado por un ideal de libertad, por un ideal de ser libre de la esclavitud, por un ideal de la justicia.
Ese hombre dijo lo siguiente: si la iglesia, él se refirió a la iglesia porque él era un pastor de una iglesia bautista, y él se refirió a la iglesia, pero yo hoy me refiero al remanente, al pequeño, al grupo pequeño. Y le digo, dijo él en aquel entonces, para no distorsionar sus palabras, si la iglesia no recupera el celo, fíjate lo que dijo, el celo profético, se convertirá en un club social irrelevante. El club social, oh hermano, ¿cómo estás? Oh, qué bonita corbata, hermano. Oh, aleluya, hermano. Oh, qué buen traje. Y cuando lleguen al estacionamiento, oh hermano, Dios lo ha bendecido. Qué carrito tan bonito. Entonces se convierte en un club social, dijo él, irrelevante, sin ninguna moral y sin autoridad espiritual. Y yo pregunto, ¿se equivocó o profetizó? Este hombre, más que pastor, era un profeta, porque 52 años después de su muerte, que fue el 4 de abril del año 1968, 52 años después, ¿cómo están las iglesias? ¿Dónde está el celo profético? ¿Dónde está la lucha por esclarecer la justicia, cuando la Escritura dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él? Somos la justicia de Dios aquí en la tierra, nos queremos ir para el cielo. Somos la sal de la tierra y nos queremos ir para el cielo. Somos la luz del mundo y despreciamos al mundo. Dios, no entiendo. Quiero entender qué ha pasado con nosotros. Sal de la tierra. Parece que dijeran sal de irte. No, no te vayas. Jesús mismo lo dijo, bendito. Él dijo, Señor, no te pido que lo saques del mundo, me lo dejas aquí. No, pero yo me quiero ir para el cielo, yo me quiero ir para el cielo. Y Jesús, yo te quiero ir al cielo. Aquí tengo un poco de ángeles. ¿Para qué te quiero a ti aquí? ¿Ves? No te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Entonces tenemos la garantía de ser guardados por el mal. Ser guardados del mal. Entonces hagamos el trabajo, porque caerán a mi lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra. O si no, eso es un libro de filosofía. Agarra tu Biblia y la abre de vez en cuando, porque es un libro de filosofía. Aprendes de 2 textos bíblicos y sal como un filósofo. Bueno, porque es que la Biblia dice, tal y qué sé yo. Ajá, ¿y qué hacemos con lo que la Biblia dice si tú no lo dices? Si no se lo decimos a nuestros gobernantes, si no se lo decimos a ellos. En segundo lugar dice, resplandece, levántate. En segundo lugar dice, resplandece. ¿Qué significa resplandecer? Fíjate, resplandecer significa emitir, despedir una luz propia, rayos de luz propia, rayos de luz propia. Es decir, no es una luz prestada. Y cuando Dios nos está diciendo aquí por el profeta Isaías, resplandece, lo que nos está diciendo es, necesitas activar tu luz propia. Eres como el sol, eres como las estrellas. Y si no puedes resplandecer con tu luz propia, por lo menos refleja la luz como la luna. Pero haz algo, tienes que resplandecer en medio de la oscuridad. Fíjate, en sentido simbólico, la palabra resplandecer quiere decir destacarse, sobresalir. Entonces nosotros confundimos y queremos sobresalir porque queremos ser el pastor de la ciudad. El pastor de la ciudad X. El pastor de no sé qué. Ajá. Entonces nos convertimos en celebridades. Y perdemos el filo profético. Chico, le pasó a Naamán, ¿vale? Naamán fue y le dio una palabra profética al señor David, al rey David. Y David se estremeció con la palabra profética de Naamán.
Entonces Naamán se quedó en el palacio, cómodo, confort, 3 comidas al día, jacuzzi, todo cómodo. El profeta Naamán estaba de lo mejor. Y un día David se le acercó y le dijo, ¿sabes qué, vale? Quiero edificarle una casa al Señor, porque yo vivo en una tremenda casa, pero el Señor no tiene casa. Y él se ha acomodado al reinado. Su celo profético se omitió y le dijo, haz lo que te venga de bien hacer en tu corazón contigo. ¡Guau! Y David dijo, yo mismo soy, me lo dijo el profeta. Pero en la noche, el Señor despierta a Naamán y le dice, mira, rufián. Bueno, yo no sé si le diría así. No, pastor, no diga eso, ay, bendito. ¿Tú te crees que Dios lo llamó diciéndole, Naamancito, mi amor, despiértate? ¿Tú crees que Dios hizo eso? Dios lo puyó, chico. Y le dijo, mire, chico, despiértate. ¿Quién te dijo a ti que le dijeras a David que me construyera casa? Ahora mismo te me levantas y le vas a decir lo que yo te diga, no lo que a ti se te antoje. ¿Por qué? Porque habíamos acomodado nuestra unción profética al reinado. Por eso es que a veces no nos atrevemos a decir lo que tenemos que decir, porque estamos acomodados al reinado. Pues yo no estoy acomodado a ningún reinado, señores. Y aquí está mi filo profético. Ok. Levántate y resplandece. Y luego le dice, ¿por qué ha venido tu luz? Fíjate lo que le dice, tu luz. Quiere decir que la luz con que se estaba funcionando en ese entonces no era de ellos. Era una luz prestada, una luz artificial, o andaban a la luz de otros. Pero Dios le dice, quiero que andes, que ha llegado tu luz, la que te corresponde. Yo quiero decirte, cuerpo profético, yo quiero decirte, pequeño remanente, yo quiero decirte a ti que sabes que fuiste escogido para este tiempo, para alzar tu voz profética, que ha llegado tu luz, la tuya. Es el tiempo de nuestra luz. Y cuando es el tiempo de nuestra luz, tenemos que hablar de acuerdo a lo que la luz de las Escrituras nos está marcando. Y dice, bueno, pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué ha estado pasando? Que nuestra luz ha estado opacada por el miedo de hablar, opacada porque teníamos algún temor de decir las cosas, opacada porque algo nos estremecía, opacada porque el copastor de la iglesia te decía, oye, pastor, no hable así, no, pastor, por favor. O que la hermana Juana se va a poner brava y la hermana Juana no va a venir más. Pues señores, gracias a Dios que no nos estamos congregando, porque si no viene Juana, que no venga. Tenemos que andar resplandecer con nuestra luz propia y andar en nuestra propia luz. Es lo que nos está diciendo Dios en su palabra. Lo dijo hace 2750 años aproximadamente y está vigente, o por lo menos yo lo hago vigente en este tiempo como profeta del Señor. Seguimos. Fíjate. Como número 4 dice, la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Ha nacido. ¿Sabe lo que significa nacer? Por supuesto que sabemos lo que significa nacer. Para que haya un nacimiento, tiene que haber una concepción. Entonces Dios ha engendrado en nosotros algo. Nosotros hemos concebido en esa interrelación. Entonces en nosotros se ha ido gestando paso a paso. No sabemos cuánto tiempo, meses, años. Los que me conocen saben que son bastantes años gestándose. ¿Qué se ha estado gestando? Dice, la gloria. Se ha estado gestando la gloria. Oído. Se ha estado gestando la gloria de Dios en nosotros. Se ha estado gestando la gloria financiera de la cual comencé a hablar en el principio de año. Se ha estado gestando. Y el Señor hoy nos está diciendo, y la gloria del Señor ha nacido, ha dado a luz. En nosotros la gloria de Dios está dando a luz.
Estamos pariendo, por eso es que hay dolores, por eso es que hay dificultades, por eso se pueden presentar dificultades en el parto, se pueden presentar, pero quiero decirte algo, la gloria de Dios ha de nacer. Su gloria ha de nacer en nosotros. Porque el Señor lo dijo hace 2750 años atrás y hoy nos los está recordando. Porque la gloria, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz, la tuya. Y la gloria mía, dice el Señor, ha nacido sobre ti. Ha nacido sobre ese resto pequeño. Ha nacido sobre ese remanente escogido por gracia. Ha nacido sobre aquellos que nos hemos atrevido a hablar diferente. Y luego sigue diciendo para adelantar, sobre ti será vista la gloria de Dios. Es decir, nos da a entender que será... Nosotros no tenemos que demostrar nada. Yo te voy a demostrar que la gloria de Dios está en mi vida. Yo no tengo que demostrar nada. Yo no tengo que andar aluciendo nada. Yo no tengo que estar propagando nada. Porque la gloria del Señor ha nacido sobre mí y sobre el resto pequeño será vista su gloria. Será pública y notoria. Y lo que es público y notorio no necesita pruebas. Como número 7, la nación, mira lo que dice, y las naciones andarán al resplandor de tu luz. Al resplandor. Dice que tinieblas cubrirán la tierra, sí. Y oscuridad a las naciones, sí. Pero sobre ti será vista mi gloria. Y las naciones, es decir, esas que andan en tinieblas, las que andan en oscuridad. Venezuela anda en oscuridad, anda en tinieblas. ¿Sabes qué? Dice que andará a la luz de tu resplandor, a la luz tuya, la luz que tú emitas, la luz que tú des. Pero si en ti no hay luz, ¿cómo guiaremos a un país? ¿Cómo guiaremos a una nación si la Escritura dice que ellos van a... La luz del mundo se quiere ir para el cielo. No se quieren morir, pero se quieren ir para el cielo. No sé cómo. En el rapto será. Por favor, escúchame. Dice que, entonces, me está diciendo que Venezuela andará a mi luz. Y sus gobernantes, léelo, al resplandor de nuestro entendimiento, de nuestro nacimiento. Al resplandor. Es decir, te lo voy a decir, yo sé que tú no me lo vas a creer por ahora, pero yo sé que me lo creerás en algún momento. Escúchame. Que somos nosotros, ese resto pequeño, los llamados a dar las directrices y a enseñar a los gobernantes cómo es que se gobierna. Con los principios. Así es que se gobierna, así. No, es decirles cómo se gobierna a través de los principios establecidos en las Escrituras. Pero es al resplandor de nuestro nacimiento. Es cuando terminemos de nacer. Pero todavía no hemos terminado de nacer. Estamos dando pataditas allá adentro todavía en el vientre. Entonces necesitamos ser luz. Necesitamos resplandecer. Tener luz propia. Y por el número 8 le dice, alza tus ojos. Ya estamos terminando. Algunos van a decir gracias a Dios. Le dice, alza tus ojos. ¿Sabes por qué le dice alza tus ojos? Porque hemos tenido nuestros ojos mirando hacia abajo o mirando de forma lineal lo que nos compete, lo que nos interesa, lo que nos conviene. ¿Ves? Y Dios te dice, ya basta de estar mirando. Quita tus ojos de lo terrenal. Es lo que te dice. Cuando dice alza tus ojos, no es que tú vas a agarrar los ojos y los vas a poner por aquí arriba, sino es alzar tu mirada. Es decir, dejar tu visión terrenal, tu visión personal, tu visión eclesiástica y establecer una visión profética conforme al tiempo que Dios está marcando en estos días. Es marcar
una visión profética. Venezuela necesita ser sanada. Venezuela necesita ser reconstruida, sus ruinas reedificadas, su economía restablecida. Y nosotros, apartando la religiosidad a un lado, tenemos los principios escriturales para hacer andar nuestro país como es. Somos un resto pequeño. Dios sabrá cuándo ha de manifestarse esto. Termino con un versículo, el versículo 22 del capítulo de Isaías. Te lo voy a leer, te lo voy a decir exactamente como dice. Dice, el pequeño, mira lo que dice, el pequeño, el remanente pequeño, vendrá a ser 1000. Cuando habla de 1000, habla de perfección. El resto, ese resto pequeño vendrá a ser 1000. Y el menor, un pueblo fuerte. Y mira, termina la expresión diciendo, yo haré, dice el Señor, yo haré que en su tiempo todo esto sea cumplido. Fíjate la expresión, Dios le pone un sello al mensaje de hoy. Venezuela reconstruida será. Y todo lo que he dicho en cuanto a la palabra profética de este día, y todo lo que he dicho, Dios lo cierra diciendo, yo haré que en su tiempo todo esto sea cumplido, dice el Señor. El Señor está sellando con el versículo 22 de Isaías 60 el mensaje de hoy. Lo está sellando y está diciendo, y yo digo amén. Y yo digo que así como Dios no permitió que ninguna palabra de Samuel cayera en tierra en su época, tampoco permitirá que ninguna palabra de la que aquí se ha dicho caiga en tierra sin que antes tenga veraz cumplimiento en nuestro país. Venezuela reconstruida será. Reedificadas en el nombre del Señor. Bien, bendecidos todos. Una lástima que el tiempo transcurra tan rápido, pero esta es la palabra. No te quiero decir más, tampoco te quiero decir menos. Quiera Dios que puedan revisar este texto, este video con calma, revisarlo, criticarlo, no hay problema, no tengo problema con las críticas. Y que sobre todo sirva de edificación y que nuestro país realmente, como lo hemos dicho proféticamente hoy, sea reconstruido, sus ruinas reedificadas, y los responsables paguen como deben ser e indemnicen lo que tengan que indemnizar al 700% conforme Proverbios 6:31. Te declaro muy bendecido, te declaro bajo cobertura divina, declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reposará en tu vida y en la vida de tu familia. Desde aquí recibe un fuerte y gran abrazo, recibe mis respetos, mi cariño, mi consideración. Y te invito para el próximo miércoles a las 7:30 a través de Instagram para que continuemos hablando de lo que Dios quiere en este tiempo decirnos y hablarnos y exhortarnos y permitir que podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos a la verdad presente. Así que recibe un fuerte abrazo. Recuerda, es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en lo que se cree, en lo que se confía y en lo que se espera. Y otra cosa. Venezuela, venezolanos y venezolanas no están solos. Hay profeta en Venezuela. Y los que han sido llamados a este cuerpo profético están despertando, afinando su espada, su filo profético, para formar parte de este resto pequeño que Dios y solamente Dios ha escogido. Los declaro muy bendecido. Fuerte el abrazo, cobertura de Dios. Gracias por conectarse. Bendecidos todos.